Continuamos en Soluciones, ya llegamos a la última parte del programa y comenzamos entonces a ahondar en cuáles son esas alternativas que puede tener el Estado venezolano en este caso para disminuir la brecha entre los gastos públicos y sus ingresos. Carlos, ¿qué propone? Bueno, yo desde el punto de vista de los ingresos, hay tres vías, ¿no? Como la vía del ingreso, la vía del gasto y la vía del endeudamiento o el ingreso por financiamiento. A nivel de la vía del ingreso, a tocar algunos impuestos que tengan alguna repercusión dentro de que contribuyan a la suma de los ingresos del Estado, como podría ser el ingreso a la gasolina, aunque por su porcentaje que tienen con respecto a la composición del ingreso, por mucho que sea el aumento, no sería tan significativo. Pero estamos hablando de un 1% sí, apenas, ¿no? alrededor del 1% representa el ingreso por gasolinas y derivados del total del ingreso, no del ingreso petrolero del fisco. Pero podemos tocar otros impuestos que pueden mejorar las condiciones en cuanto al ingreso. Por ejemplo. Se podría hacer lo que tiene que ver con el incremento o una mayor celeridad y mayor eficiencia en el impuesto sobre la renta, en impuesto a las transacciones financieras, al patrimonio y otros tipos de activos, otros tipos de impuestos que pueden ser o de manera temporal o de manera permanente, Okay. para ajustar el problema de ingresos que se presenta. Y a nivel del gasto, lo que tiene que ver con la focalización, no la reducción, la focalización en sectores realmente que tengan impacto sobre la economía. Es decir, reestructuración de la distribución del gasto público. Del gasto público, pero con miras de serlo más eficiente. No la parte del gasto corriente o el gasto que tiene que ver con las personas. ¿Qué sectores entonces tendrían que ser objeto quizás de revisión en este sentido, en lo que tiene que ver con el gasto público, Ronald? Todos los sectores. O sea, yo pienso que para poder salir del problema en el que estamos hay que atacar dos vías fundamentalmente. Una es toda la política fiscal y la otra es el reconocimiento de que los controles de precios y de cambio están generando unas distorsiones que no se pueden corregir sino levantando esos controles de precios. Desde mi punto de vista, ambas medidas se deben tomar gradualmente. ¿Por qué? Porque si se hacen recortes súbitos de gasto o se hacen incrementos súbitos de impuestos o se elimina súbitamente el control de precios o el control de cambio, no tenemos ningún mecanismo de seguridad social que efectivamente nos asegure que el impacto negativo no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Ahora, ¿tendría esto un impacto, digamos, importante en lo que se refiere a la disminución del déficit fiscal? Sí, es que uno puede recortar el déficit fiscal dejando de gastar. El problema es que hay muchas personas que dependen del gasto público. Así es. Cuando tú me dices si un déficit de 20% es insostenible, yo te digo, no, eso se puede sostener. El problema es que el costo de hacerlo es altísimo. Ahora, es preferible eliminar todo ese gasto, hacer un déficit cero, o subir los impuestos de golpe y hacer el déficit cero de una vez. Yo diría que no. Ahora, lo que es esencial es que haya una revisión de todo el presupuesto. El presupuesto que tenemos no sirve. O sea, nosotros tenemos al gobierno haciendo gastos que no están presupuestados por la vía del Fondem. Se dice que el 85% de los recursos del Fondem ya fueron gastados y eso nunca entró en presupuesto. O sea, los gastos del Fondo Chino son de difícil incluso cuantificación, no hay una página oficial donde eso se encuentre. Los gastos de PDVSA no están presupuestados, sino que se informan después de que se hicieron. Es decir, tú abogas por la transparencia de lo que serían los ingresos para fiscales. Una transparencia absoluta, que todo eso debe pasar, y de los gastos además, todo eso debería pasar por la Asamblea, todo eso podría ser controlado no solo por la Contraloría Nacional, sino por lo que se llama Contraloría Social. ¿Para qué? Para evitar que haya duplicidades de gasto, que haya modos de organización del sistema que puedan generar costos que sean evitables, para hacer más difícil la corrupción. Es decir, hay toda una cantidad de razones por las cuales el gasto que se hace por vía del gobierno o de cualquier organización debe estar al escrutinio público. Carlos, se habla además de la necesidad de generar nuevos ingresos. ¿Existen en Venezuela en este momento las condiciones dadas para que eso suceda? Sí, desde mi punto de vista, yo sí considero que el Estado, por ejemplo, el Estado venezolano tiene poca, si hablamos cuánto representa la presión tributaria del Estado para la economía, es alrededor de un 11.5% del PIB. Así es. Si nosotros medimos eso con respecto a América Latina, que está alrededor del 20%, y podemos ver que nosotros tenemos un margen para ajustar a nivel de ingresos, tocando ciertos impuestos que puedan traer de la economía para mejorar lo que tiene que ver con
con la obtención de ingresos. Es decir, que hay que mejorar el sistema tributario de recaudación. Desde mi punto de vista, sí hay que mejorarlo. Sí se debe mejorar y hacerlo más eficiente los que existen. Ahora, pues ya para finalizar, ¿qué otras alternativas, además de estas que se han planteado, tiene el Estado en este sentido? Bueno, fíjate, con respecto al incremento de los impuestos, efectivamente en otros países de Latinoamérica la carga impositiva es mayor, pero no hay controles de precio, tampoco hay controles de cambio, ni hay amenazas de expropiación permanente. Es decir, hay oportunidades de inversión. O sea, se reconoce que la rentabilidad atrae a quienes quieren producir en esos países. Okay. En nuestro país, sin haber hecho ninguna reforma fiscal, que más allá de las leyes del habilitante, que tampoco están en el presupuesto, lo que hemos visto es que muchas empresas se van o cierran. ¿Son las devaluaciones una alternativa, Ronald? Necesaria, pero depende de cuáles. O sea, hay que devaluar el 630, o sea, eso no se puede mantener como está. Y aceptar esa devaluación es parte del camino hacia la unificación cambiaria, que debe ser un objetivo claro. O sea, no para tener un nuevo tipo de cambio fijo, sino para tener un tipo de cambio que responda a las presiones internas y externas en un ambiente de estabilidad. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero les agradecemos por haber explicado todo lo que gira en torno a este tema del déficit fiscal y pues haber compartido con nosotros este análisis. Amigos, a ustedes como siempre también muchísimas gracias como siempre por estar allí. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.